En la entrada, al centro, hay un agujero que probablemente sirve para vaciar la cámara o bañera. Directamente debajo de las dos entradas del pozo, dos cajas rectangulares probablemente se usaron para dos palos que debían soportar un mecanismo que cerraba el acceso al pozo, evitando que el agua inundara la cámara de la reina. Hay una traza casi circular en la que un objeto de geometría también de base cilíndrica se apoyó sobre la pared de la cámara. Otra huella que prueba que había otras cosas que estaban presentes en esta cámara y que no se puede decir nada a causa de que están faltando en el descubrimiento, hace comprender que había algo apoyado en el piso justo en este punto. Tenemos el punto A, el agujero para vaciar la cámara, el punto B, que hay dos polos que forman parte del mecanismo que cierra la salida del eje, el punto C, el alojamiento de algo pseudocilíndrico, vendría a ser el punto D, el piso frente al nicho, están unos centímetros más abajo y una banda de esta línea geométrica no es paralela al túnel que ingresa en la cámara. Pueden observar ustedes cómo en el piso enfrente del nicho ha sido restaurado. A partir de las fotos antiguas se puede ver que este sector del suelo se redujo para permitir la inserción de una estructura que sea una barrera para el agua y que no iba a entrar en el nicho como a él. O sea, algo para hacer circular el aire. También en este caso, más que una restauración, fue para mí un ocultamiento completamente injustificado. Es evidente que esta estructura del piso podría haber causado preguntas que por alguna razón hubieran sido inconvenientes para responder, ¿no? Pero nos dan ideas a qué pudo haberse debido eso. Si vemos el estado del descubrimiento del nicho en una foto antigua, vemos que en la antigüedad, incluso antes de la visita de Napoleón a la pirámide, habían sido saqueadas y todo lo que se guardaba dentro de la cámara de la reina fue robado. Además, el nicho había sido encontrado para buscar algún pasaje secreto que los tumbadores de la época no encontraron, pero dejaron los escombros de su torpe excavación debajo de los ojos de todos. Acá podemos observar la excavación en la pared sobre la pista circular en el piso que muestra cómo la forma cilíndrica que se colocó en el piso se apoyó también contra la pared y tuvo que haber sido más alto que 1,71 m o 1,71 m tiene que haber tenido ese cilindro. Si colocamos una estructura cilíndrica en el lugar donde el piso nos muestra esta pista, obtenemos esta reconstrucción en 3D que les estoy mostrando ahora, donde obviamente se fantasea, por supuesto, utilizando material transparente, imponiendo una forma simple en el que podría haber sido este objeto misterioso, que también estaba apoyado en la pared, imitando la pared en forma de ducha o algo tubular de diseño moderno, como en este caso, este ejemplo, ¿no? Las preguntas que surgen de todo esto es por qué llenar a la pirámide de agua. ¿Por qué, por ejemplo, cómo llenar a la pirámide de agua? Con lo que en realidad fue ese cilindro de material transparente reconstruido por esta imagen de 3D. ¿Y de qué sirve esta extraña estructura en el techo de la cámara del rey llamada Set o Fet, que en realidad nada tiene que ver con el símbolo o simbología egipcia de Set, excepto por una vaga semejanza estética? ¿Cuál es el nicho para la cámara de la reina?
La otra pregunta sería por qué construir una estructura de piedra que en todos los planos se pule solo en la parte inferior, mientras que en la parte superior de la piedra utilizada sigue siendo áspera. Los constructores no hubieran hecho nada por casualidad, y de hecho existe una clave para explicar perfectamente esta aparente extrañeza. La estructura sobre la cámara de la pirámide parece ser un filtro, un paso bajo por ondas de sonido de baja frecuencia. Toda la pirámide vibra en la frecuencia extremadamente baja, correspondiente a su forma y masa. El viento, las oscilaciones de todo el planeta y el resto del entorno producen ondas sonoras de baja frecuencia que a través del techo de dos aguas en piedras del pseudo-set se envían verticalmente hacia abajo, pasando a través de 5 cámaras que alternan la piedra y el aire. Las ondas de mayor frecuencia y energía tienen mayores probabilidad de reflejarse en la superficie desigual de la piedra y rebotar sobre ella, mientras que las ondas de baja frecuencia tienen más posibilidades de pasar sobre la piedra. Esto crea una interferencia destructiva para las ondas de alta frecuencia, pero esto ocurre menos por las ondas de baja frecuencia que pueden encontrar en la cámara del rey, penetrando mejor en las demás. También alrededor de la pirámide había unos recintos que no se utilizaba para proteger la pirámide de las inundaciones del Nilo, pero al contrario, de evitar que el agua dentro del sistema saliente, que sea por error, invadiera la llanura circundante. Pero ¿cómo se elevó el agua hasta la altura de la entrada del pozo que conduce a la cámara del rey? En el Museo del Cairo encontramos algo que es adecuado para nosotros, y obviamente nadie sabe para qué sirve. Zahi Hawass afirma que ser un jarrón para adornos, otros afirman que es un incienso, aunque admiten que el otro incienso similar es en realidad muy diferente. Si tratamos de comparar la incienciera, o sea, el porte de incienso de la derecha con la de la izquierda, son dos cosas extrañas, pero la más extraña está situada a la izquierda. También hay que decir que el incienso está hecho de arcilla, mientras que el otro artefacto es de pizarra, un material totalmente distinto. Si vemos estelas de la diosa Nut que alimenta el Ba, es decir, el alma de los egipcios con el agua, al hacerlo empuja hacia el Ba utilizando algo que se asemeja mucho al objeto que estábamos viendo recién, al misterioso artefacto. La maquinaria que se muestra en el relieve junto a ella consta de varias ruedas y otros dispositivos. Ahora les quiero hablar algo muy interesante. Los egiptólogos dicen que el nicho es un sitio donde una vez existió la estatua del dios Khnum, que por otra parte no se sabe cómo él lo hizo, ser colocado en este sitio. El nicho es un instrumento musical con su propia caja de sonido. Si lo comparamos con un arpa y descubrimos que en la caja del sonido tiene la misma geometría, con un orificio colocado lateralmente como el orificio que hay dentro del nicho. El nicho tiene un orificio empotrado que actúa como una caja de resonancia y está diseñado para mejorar solo unas pocas frecuencias, 5 en particular. Vibra porque el agua que transporta la frecuencia de 128 Hz hace vibrar el aire contenido en el nicho a través de las paredes metálicas que se colocan delante del nicho y de las que ahora las huellas se han perdido. Aquí les muestro las diferentes frecuencias de este nicho.
donde 32.9 es la frecuencia de resonancia de la cámara del rey y 3.89 es la frecuencia de la parte del alma de la persona que se coloca en la bañera vacía en el cuarto lleno de agua. Estas dos frecuencias son transportadas por el agua a la cámara de la reina y hace que el rebaje resuene a valores que dependen del ancho de las 5 secciones para escalar. Y acá le dejo datos sobre las frecuencias numéricas. Ahora vamos a hablar de cosas muy curiosas. Por ejemplo, ustedes conocen a Mahoma. Algunos lo conocen como Muhammad o Mahomet. Mahoma fue un profeta, el creador del Islam, y él tenía visiones. ¿Y quién diría que cuando Muhammad o Mahoma creyó que tenía sus visiones, también creyó ver cómo se construía una mezquita y no se dio cuenta de que había imitado la exhibición de objetos en la cámara de la reina, donde está junto al nicho a su derecha, el púlpito del predicador. Pero analicemos estos dos objetos. En la mezquita, el primero es un nicho que históricamente se hizo como el nicho de la pirámide de Keops y que marca la dirección de la Meca, donde los fieles deben dirigirse verbalmente para orar. Si miramos el dorsal que se encuentra en las iglesias, llamado caja de resonancia, porque la voz del predicador, encerrada en ese cilindro de diversos materiales, llega mucho más lejos sin necesidad de amplificación. La forma permanecen arquitectónicamente iguales, incluso si el uso primordial del objeto se ha perdido en el tiempo. Ahora, si observamos, en América Latina existen los mismos tipos de estructuras que se refiere a las antiguas culturas preincaicas, es decir, prediluvianas. No es tan sorprendente que nos enfrentemos a construcciones similares, pero en ambos casos hay 5 pasos, así como es interesante notar que las civilizaciones que usó las piedras tanto en América Latina como en China parecían tener el mismo tipo de cultura sana en Egipto. Hoy utilizamos fotones, pero en periodos históricos muy antiguos la gente tenía la cultura de los fotones que hoy en algún modo estamos recuperando. Ahora quiero que observemos lo siguiente. Entre 10.000 y 13.000 años atrás hubo una serie de meteoritos probablemente que caen en un como enjambre, o quizás un objeto mayor que se rompe en varias subdivisiones en el área de impacto que voy a mostrarles ahora. Verán, el área del impacto es descubierto por un joven en 1999 que se da cuenta, observando la foto de Google, de una anomalía geofísica y esto se lo comunica a los expertos. Asimismo, otros cráteres meteóricos se forman en el Mar Rojo. Algunos estudiosos suponen que se ha creado una marejada de unos 70 metros que habrían cubierto parcialmente las pirámides durante muchos años. Las pirámides estaban llenas de escombros, eso se ve en fotos antiguas. Las rocas de Pauset se desplomaron abajo y bloqueando todo el corredor ascendente. La población del sitio ha desaparecido, pues haber pasado más de 200 años antes de lo que llamamos los antiguos egipcios, vinieron del sur de América para poblar estas áreas, estando frente a las pirámides ya construidas, pero de las que nadie tenía más memoria de cómo se habían hecho, quién las había y cómo las habían hecho. La caída de lluvia de meteoritos no tiene nada que ver con la
que habría ocurrido hace 40.000 años, y esto causará el cambio de la orientación del eje magnético de la Tierra debido al cambio en el eje geodésico. Pero bueno, cuando la Luna no estaba, pero había una luna más pequeña, al parecer, esta luna, después de un tiempo, se desestabilizó en su órbita y cayó sobre nuestro planeta. Esto aproximadamente 441 años atrás. El repentino desplazamiento del eje geodésico, también con la modificación subsiguiente del eje magnético de la Tierra, provocó todo esto. En esta ocasión, la civilización que dio origen a los antiguos egipcios se encuentra en distintas partes del mundo, en América del Norte, en América del Sur, Egipto y Turquía. En Egipto se construyó las pirámides de Keops y así todas las construcciones que después deben atribuirse a los llamados dioses egipcios. Quien construyó las pirámides de Khufu supo cómo manipular el sonido y esta tecnología ha dejado amplias huellas que deben interpretarse conscientemente porque este tipo de tecnología es muy diferente a la actual, que es para nosotros. Es totalmente incomprensible, a menos que no utilice una clave interpretativa apropiada. Si analizamos el Set cuidadosamente, la serpiente es un símbolo que se refiere a muchas cosas y representan al arquetipo de la ola. En esta imagen de la derecha, Set se apoya contra el contenedor para que vibre, mientras que los dos cruces de la vía de Ankh simbolizan el paso del mismo de derecha a izquierda. Dos conectores que no son transparentes están conectados por la tubería y en uno se coloca el vibrador. La vibración pasa al segundo contenedor que pasa por contactos con la vibración de la cabeza de quien bajo siembra solo la soporta. Hay un contenedor de vibración y un aceptor con la mano y las palmas hacia arriba. El contenedor de tres cosas. Dar, del mismo modo, ese otro bajo relieve ahora se presta a interpretaciones más consistentes. Pero ¿cuáles son las tres bolas del cartucho que hemos producido a continuación? La lengua jeroglífica egipcia de Artea, Helena, Franch de Othosi y el Ankh, encontrado las tres esferas con sus colores simbólicos rojo, verde, azul de la triada. En este contexto solo uno de los dos sets admite el contenedor, mientras que el otro es pasivo. También hay que tener en cuenta las dos serpientes que se observan en la izquierda, da hacia el futuro, mientras que la otra toma del pasado, de acuerdo con el mensaje arquetípico de la PNL que los egipcios aplicaron sin saber. Y después de ver estas representaciones anteriores de las luces de Dendera, se parece a macetas, la verdad, para lotus con el solo pétalo, como dicen los egipcios, o mejor dicho, los egiptólogos. Al observar este bajo relieve, no podemos dejar de notar un cilindro a la izquierda colocado sobre ruedas o colocados en jeroglifos del universo que con 4 conexiones onduladas están conectados por 4 puertas a los ejes de 4 personajes leonini. Están apiladas en 4 columnas, 2 de las cuales se caracteriza por navegar en el barco de la vida que lleva consigo al sol. Solo este sucede mientras las personas de la derecha tienen la intención de hacer algo en un panel. Si observamos en este otro bajo relieve las mismas puertas colocadas en el cráneo de las 3 hipótesis que salen de la estructura cilíndrica y en la parte inferior los mismos glifos hallados en los bajos relieves anteriores.